Una nueva edición de Ayer y Hoy. Recuerdos o retratos deportivos de una etapa no tan lejana en donde muchísimos amigos, conocidos y aquellos que no tuvimos la suerte de estar cerca en aquel entonces fueron protagonistas de su tiempo. Vamos a hablar con una familia de deportistas, con una familia muy vinculada a un deporte muy querido que es el rugby. Vamos a hablar con la familia Borges, empezando por el papá, por supuesto, pero con alguna sorpresa sobre el final del programa. Don Felipe Borges, ¿cómo le va? Pero bien. Un gusto saludarlo. No, yo agradecido por la invitación. Lo conversamos, de hablar con usted, después quizás hablar con sus hijos, ya terminamos de estar juntos, vamos a hablar sus dos hijos y usted, y quizás veremos qué hacemos en la parte final del programa, ¿no? Correcto. Pero me lo había explicado con mucho orgullo usted. ¿Usted está contento de esta transmisión deportiva? Estoy muy contento porque permite reflejar periodos muy lindos de nuestro deporte, estoy hablando del rugby, periodos en los cuales se fue consolidando esa disciplina deportiva que en su primer momento fue toda una novedad. No nos engañemos que otros deportes tienen una trayectoria mucho más antigua que el rugby. Y ya estaban consolidados inclusive. Sí, totalmente. Cuando apareció acá la quimera de nuestro gran maestro Raúl Uranga, conseguir gente que entrara a practicar este totalmente nuevo deporte. Con una pelota ovalada. No fue tan sencillo, supongo. Yo no viví esos comienzos. Primera etapa. No, de ninguna manera. Pero la conozco a raíz de tantas conversaciones, tantas charlas, tantas anécdotas que surgen a través del tiempo y que nos permiten a nosotros ubicarnos en aquel tiempo para más o menos tener una noción de lo que fue aquello. Y pienso que solamente ese tesón, esa capacidad de este vasco permitió de que, bueno, se consolidara, y no solo se consolidara, sino que llegara a tener niveles muy buenos y fuera a su vez expandiéndose de manera que hoy es un gusto ir aunque sea a las prácticas del club, y pienso que en los otros clubes también debe suceder lo mismo, pero ver los chiquitos que están ahí haciendo sus primeras incursiones en este deporte que tanto queremos todos. Felipe, algunos saben que usted iba a venir aquí al programa y entonces me decían, preguntarle de la estudiantil porteña, pero antes de preguntarle de la estudiantil porteña que usted integró y que los que la integraron son extremadamente orgullosos de esa época, ¿no? Porque no se ha repetido. ¿A usted quién lo llevó al rugby? ¿Cómo se acercó al rugby? Yo no empecé muy joven al rugby, empecé joven, no como en la actualidad donde los chicos empiezan tan chiquitos, ¿no es cierto? Yo empecé estando ya en el secundario, en el Colegio Nacional, donde cursé con Rogelio Castelo, con Luis Almada, con algunos otros muchachos que ya jugaban rugby. Y ellos fueron los que, bueno, me insuflaron un poco esta fiebre que tanto gusto. ¿Usted hacía otro deporte en esa época? Yo hacía otro deporte, hacía atletismo, saltaba alto y saltaba garrocha. ¿Únicamente en el colegio o en algún club? En el colegio. Y fue así como, bueno, entré. Y inmediatamente me entró a gustar esto, tan es así que, bueno, ya dediqué todo mi esfuerzo. No practiqué otro deporte en forma intensiva, a pesar de que nadé, y bueno, hice pequeñas incursiones también en básquet, donde tampoco hice competencia, pero sí dediqué mis afanes y mi gusto a verdad. Y de crecer como deportista de rugby. Por supuesto. Imagínese que habré tenido entre 16 y 17 años cuando fueron mis comienzos. Recuerdo de que... ¿Y qué le dijeron? ¿Qué condiciones tenía, por ejemplo? ¿Qué le veían? No sé qué me veían. En una oportunidad recuerdo que lo que destacó Raúl
a raíz de que yo, sin ser deportista pesado, yo jugué de pilar, Donde hay que poner mucha fuerza. donde hay que poner fuerza. Y recuerdo que en alguna oportunidad Raúl ponderó esa capacidad mía. Parecía que yo era fuerte. Entonces, me acuerdo, sí, de que incluso me encontré con pilares rivales así, de mucha más envergadura física que la mía. Más vigoroso. Sí, aparentemente, pero no tenían no me tanta fuerza. doblegaban. No lo doblegaban. Claro. Recuerdo también de que en aquella época nosotros practicábamos con lo que llamamos el trineo, y donde Raúl, bueno, ahí o sí teníamos que tener polenta, porque si no había forma de mover ese catafalco cuando subían todos los otros integrantes encima, y había que empujar y hacer todas las maniobras propias de lo que el partido significaba. Pero ¿llegó rápidamente a Primera División? Rápidamente. Me acuerdo que hubo una temporada cuando todavía jugábamos en la Unión del Litoral, donde llegué a jugar prácticamente toda una temporada en segunda y en primera. ¿A la vez? A la vez, sí. Simultáneo. Salía de un partido entraba al otro. Entraba al otro. ¿Con equipos santafesinos y rosarinos o santafesinos solo? No, rosarino. Santa Fe, la Unión del Litoral Estaban todos. involucraba Santa Fe y Rosario. O sea que era un buen rugby. Sí, era un buen rugby. Y bueno, observando un poco el recuerdo que tenemos ahí en el club plantado en ese tronco, vemos que en esas temporadas Estudiantes era campeón indiscutible. De manera que sobre Rosario y sobre Santa Fe. Sobre Rosario y Santa Fe. Clubes rosarinos como Plaza, por ejemplo, que había incursionado anteriormente Fundador. en la Unión Argentina en la Unión Argentina en Buenos Aires, con buen suceso, sufría con nosotros porque generalmente lo derrotaba. Estaba Duende también. Sí, Duende, Carancho, en fin. Logaritmo ya era de esa época Logaritmo también. Recuerdo algunos partidos, no tengo presente bien los clubes, pero nosotros incluso llegábamos a golear. Recuerdo en alguna oportunidad haber hecho más de 80 tantos. ¿En qué viajaban hasta Rosario? De cualquier manera. ¿Casi a dedo? A pie no, pero casi. Casi. Yo nunca me olvido de mencionar una anécdota que me ha quedado grabada, aparte de algunas otras, ¿no es cierto? Pero en una oportunidad, Raúl Uranga, que era un hombre austero, tenía un vehículo que era un Chevrolet, no japonés ni norteamericano, era un Chevrolet de cierta antigüedad, que sufría también la falta de cubierta. Y recuerdo que en uno de esos viajes, entre otros vehículos también de otros socios que lo facilitaban, estaba ese coche. Salimos de Paraná muy temprano para llegar allá, y a mitad de camino reventamos una cosa. ¿Y estaban lisas? Estaban lisas, reventamos. Entramos a buscar, no había una herramienta, un gato, no había nada. Así era Raúl. Y entonces para cambiar tuvimos que levantar y aguantar el auto en vilo. Menos mal que estaban todos los pilares del equipo. Claro, los pilares, los forward. Así que nos prendimos como sea, se sacó la cubierta, se colocó, menos mal que había una cubierta. Y llegamos a Rosario. Otra vuelta fue, que ya la habrán narrado los muchachos que vinieron antes, cuando viajábamos en los camiones del ejército, sentados, sin techo, sin nada. Hoy no iría nadie así. No, nadie. Jueguen ustedes. Pero para nosotros era... No sé, era parte del acontecimiento deportivo, era ¿no? parte de todo lo que uno vivía. Ahí también se ganaba o se perdía. Sí, y que cimentó, pienso, una amistad que no muere. Que dura hoy. Que dura. Y tanto nos dura que cuando alguno de nosotros ya se ha ido, han sido golpes fuertes. Don Felipe, ¿cómo llegó a la Estudiantil porteña? Porque están muy orgullosos de aquel momento. Sí. Yo eso lo considero un privilegio que me dio la vida. Llegamos porque, Raúl en aquella época era diputado nacional. Tenía muchas vinculaciones con la Unión Argentina del Rugby. A raíz de esas vinculaciones, el Club Estudiante en esa oportunidad
Fue un imperio de esas conversaciones. De esas amistades, ¿no? Solicitó la incorporación del primer equipo de estudiantes para competir en el torneo de Buenos Aires. A raíz de todo ese periodo anterior, tan brillante, tan estupendo, a partir de la organización que tenía el Club Estudiante en cuanto a rugby se refiere, y a todos los deportes, por supuesto, accedió a la Unión Argentina de Rugby a que estudiantes participaran. Al referéndum de digamos, los resultados que se fueron obteniendo a través del tiempo. Jugaron, ya les digo, situaciones muy importantes, pero fundamentalmente pienso que fue la influencia de Raúl la que determinó. Ustedes jugaban allá y ellos venían acá. Sí. O sea, domingo, cada 15 días había que ir a Buenos Aires. Domingo por medio viajábamos. Tenían todos los pasajes pagos en avión, completo, ¿no? ¿Qué avión? ¿Qué avión? ¿Qué viaje tiene que haber sido? Era un plato. Viajábamos normalmente en el nocturno. ¿Ni proyectada la autopista estaba? Nada, no. Viajábamos normalmente en el nocturno de ferroviario, que salía en tren. Y nada de camarotes, por supuesto. Muchas veces en segunda, es decir, asientos de madera. Sí, los conocí esos tres. Claro, que no nos servían demasiado, pero por ahí nos teníamos que sentar, porque más eran baile, canto y demás. Así que llegábamos allá, descansábamos un rato y a la cancha. Ahora, quiero traer a colación que en aquella época, la mayoría vivíamos en Paraná, pero Doroteo Kaufmann, este querido amigo que se fue hace poco, estudiaba en Córdoba, de manera que él viajaba todos los fines de semana él viajaba. O a Paraná o a Buenos Aires, desde Córdoba. No faltó una sola vez. Gran recuerdo tiene usted, Doroteo Campos. Con razón, esto es extraordinario. No, no solamente el hecho, digamos, de que él iba y venía, ya sea a Buenos Aires o a Paraná, sino él como persona. Era un tipo sabía mucho de rugby también, ¿no? ¿Quién? Doroteo. Sí. Ahora Doroteo hizo mucha gimnasia, era un tipo de un físico privilegiado. Fue el otro pilar que tuvimos en la primera porteña, que nosotros la titulamos, y con el hooker de Caferata Rabuffetti, Carlos Rabuffetti. No recuerdo. Felipe, ¿y cuándo dijo no juego más? Yo dije medio obligado por las circunstancias, porque yo ya trabajaba en el ferrocarril en aquella época y me ofrecieron la jefatura de una oficina en Buenos Aires. En la época en que se trasladó la administración del ferrocarril que estaba en Concordia a Chacarita, la Croce, hicieron el edificio. Me ofrecieron el departamento. Y bueno, en aquella época teníamos el mayor nomás, pero no queríamos quedarnos con un solo hijo, de manera que yo vi una oportunidad buena de crecer desde el punto de vista de mi trayectoria y demás a Buenos Aires. Así que o sí tuve que dejar ya y me quise olvidar un poco de esta actividad para dedicar mi esfuerzo a dirigirlo en otro sentido. Ya sustentar la familia. Claro. Pero fueron tres temporadas completas y un principio de una cuarta temporada en aquella primera porteña. Tuve también la dicha de capitanear esa división en la segunda actuación que tuvimos en el segundo año de participar en la estudiantil porteña. Sí. Lo que no es poco, ¿no? Porque elegir el capitán en rugby. Yo me acuerdo que yo no imaginaba que iba a tener esa satisfacción tremenda. Nunca creí que yo hubiera justificado semejante privilegio, Pero sus compañeros sí. Pienso que sí. Y quiero destacar cómo fue el nombramiento, porque en aquella época no era que nos reuníamos todos y decíamos, entonces fulano, mengano, sultano. Había una mano, un individuo superior que decía este sí, y este sí. Era Raúl, por supuesto. Y recuerdo que estaba en casa y un telegrama,
que venía de la Cámara de Diputados. Ajá. Me felicita el capitán de la primera porteña por el periodo. ¿Cómo Le eran, aseguro que, cómo eran esos tiempos? ¿No? Lo que no significaba lloré porque semejante distinción. estaba mi mujer y mi hijo y lo quería, pero le aseguro que fue una emoción tremenda, como tantas que uno vive a través del tiempo disfrutando del deporte que uno quiere, ¿cierto? De permiso, Felipe. Sí, sí. Bueno, ustedes ya saben todo lo que dijo papá hace mucho tiempo, así que tuvieron que escucharlo obligado, ¿no? Pero me gustaría preguntarte a Felipe Junior, no tan Junior, No, si lo alcanzaste a ver jugar. No, No. yo debo haber tenido 1 año, 2 años Dejó de jugar. cuando dejaste de jugar o cuando jugaste contra los franceses. Pienso de que él no se acuerda, pero yo me acuerdo. No me acuerdo, no, pero por cuentos, digamos, o sea, Sí. porque ellos me dijeron que yo iba a la cancha vestidito, Claro. viste, como en la época y todo. Yo estoy hablando de si razonablemente lo viste correr, no, empujar, era muy estar ahí en la chico, montonera. No, debe haber tenido 1 año, 2 años. Claro. Sí, A lo sí, sumo, no porque, creo que haya tenido más. perdón que intervenga, ¿no es cierto? Sí. Pero una de las anécdotas es que en aquella época, en el entretiempo, Sí. siempre se repartía limón, rodajitas de Ajá. limón, que Y una aparecían. costumbre. Una costumbre, traída posiblemente, bueno, de afuera. La cosa es que me acuerdo de que mi mujer lo vestía en especial a él en invierno, bien abrigadito, y aparecía llevando las cosas entre el grupo ese, que era un motivo de... Claro. Ya iba tomando cariño a algo que... él no Yo se no- acuerda, todo pero- nuevo. Yo no me acuerdo, Claro. Se imagina que era muy chiquito, ¿no? Pero ¿cómo empezaste a vivir vos desde niño el rugby? Mucho antes que cuando a él le tocó dedicarse al rugby, que estaba en la No. secundaria, 16, 17 años, nos contaba. Claro, no, fíjate que lo mío fue similar a lo de él. Ah, sí. Él empezó antes que yo, Ajá. porque yo jugaba al básquet. ¿En estudiante? No, yo empecé a jugar al básquet en Olimpia, Ajá. después jugué en estudiante. Jugaba al básquet en Olimpia en la época de Muñeco Mencía, Ujú. éramos compañeros con Paquito Vicente. Ujú. Después jugué en estudiantes, pero en el medio me picó el bichito del atletismo. Ajá. ¿Y Entonces ¿Qué es lo que más te gustaba del atletismo? ¿Qué es lo que más me gustaba o qué disciplina Claro, hacía? claro. Sí, yo te tiraba disco y bala. ¿Te gustaba? ¿Te sentías seguro? Me gustaba porque no había... ¿Te desafiabas para que cada vez la tirara más lejos? Sí, yo tuve en el año 65, 66, tuve un récord argentino de lanzamiento de disco. ¿Intercolegial o...? No, de menores. O sea Categoría que- menores. Ajá. Y a la ¿Tuviste vez- la mejor marca? Sí, el récord argentino. ¿En disco? En disco. Categoría menores. Ajá. En el año 65, 66, creo que fue en el 66. ¿Compitiendo por el estudiante? ¿Un torneo local? Sí, o- sí, en el Parque Verduc fue. que hice la ¿Eso marca. se homologó? Yo diría que sí. Ujú. Nunca lo vi, pero se hicieron las gestiones para que se homologara. Y en ese O sea que año... tenías condiciones. Sí, lo que pasa es que después después me picó el bichito del rugby. Del rugby. Eh, ¿Y quién fue tu entrenador de atletismo? ¿Te acordás? El primer entrenador que tuve fue Carlito Zuliani. Zuliani, Carlito Zuliani. que ha sido preparador físico patronato muchas veces. Sí, y vive atrás de la cancha de patronato, Ah. ahí o a media cuadra Sí, sé quién es. en Grela. Mirá vos. Él está trabajando ahora acá en el Instituto del Seguro. Ujú. Él Correcto. él fue el primero que yo tuve cuando no hacía atletismo para el club, hacía para un club que se estaba armando, creo que era Caber, una cosa así. Y bueno, y después me pasé a estudiante y bueno, y ahí ya tuve de entrenador Ubaldo Ibarra. Ujú. De ahí en más hasta que dejé. Te picó el bichito el rugby. Sí, yo hacía atletismo y a la vez, una vez, yo arranqué con el rugby, una vez que fui nosotros íbamos al colegio La Salle y se hacían los interlasallanos. Y en el colegio Marín en Buenos Aires faltaba uno para el Seven y no sé quién de los muchachos me dice, ¿no querés jugar? Y yo, sí, Y vamos. Y sí, y me pusieron una camiseta, unos botines y entré a jugar. Y bueno, y ese fue mi comienzo de Casi tu rugby. debut. Fue mi debut. Y en Buenos O sea que, Aires. claro, pero no entendía nada. Ajá. O sea, me gustó, me dijeron, ¿querés jugar? Sí, juego, macanudo, adentro de acá. Trae decir que cometía infracciones
tontas porque no Que hoy se ven sabía. cómicas. Claro, porque no sabía nada de reglamento, nada. Yo, todo lo que era deporte, lo hacía. Y bueno, ese fue el comienzo. Cuando volví, a raíz de que hacía atletismo en el club, veía a los muchachos practicar, empecé a hacerme de amistad y todo, y bueno, y arranqué en una 4ª división, y yo creo que al poquito tiempo, a los pocos meses, ya empecé a jugar en primera. Pero a todo esto ya tenía 18 años. O sea, yo empecé a jugar Grande, ya de grande, digamos. igual que papá. Igual que papá. Increíble, ¿no? ¿Y en qué puesto? Segunda línea. Segunda línea. Segunda línea, esporádicamente tercera línea, pero casi toda mi trayectoria fue como segunda línea. Sí. ¿Y por qué te ubicaron en la segunda línea? ¿Cuáles serían las condiciones para un segunda línea? Yo había jugado mucho básquet y un segunda línea supuestamente te tiene para saltar en el line. Y el básquet a mí me había dado seguridad de mano, timing para saltar y todo ese tipo de cosas que aparentemente era lo que la gente estaba buscando. Y bueno, después hubo gente que me enseñó a jugar. Que te enseñó a entender el juego. Claro, pero yo ya más o menos lo iba entendiendo, más o menos. Y bueno, una vez que empecé a jugar activamente, ya lo aprendí. ¿Y esa primera de estudiante, te acordás tus compañeros o algunos que fueron muy salientes? De aquella época ahí, y me acuerdo, por ejemplo, que jugaba con Daddy Duce. Daddy Duce era integrante de esa... a jugar con Daddy Duce? Y de veterano hemos estado jugando, pero de aquella época... Está físicamente impecable. Está muy bien. Se cuida muchísimo. Se cuida muchísimo. ¿Y qué otro? No me puedo acordar. Hace mucho, no existía. Pero bueno, ¿cómo era la segunda línea? Y tuve muchos compañeros. Claro, distintas generaciones. Todos estudiantes. Me acuerdo del Mondongo Correa, que jugaba en la 4ª conmigo. Ahora es dirigente. Alcancé a jugar con él en la 4ª y después algunos partidos que jugó en primera. Pero hubo mucha gente que, digamos que... Se fue a estudiar, por ejemplo, también. Claro, el problema es que mucha gente se va a estudiar. ¿Y con ese equipo de estudiantes jugaban en la Unión Santafesina o también en la Unión Rosarina? No, en la Unión Santafesina únicamente. La Unión Rosarina yo no recuerdo que... Amistoso, sí, amistoso. No recuerdo cuánto tiempo atrás se dejó de jugar con... ¿Y la Unión Santafesina alcanzaste a ser campeón con estudiantes? Sí. Porque a vos no te tocó una época años. Que había otro club bueno aquí en Paraná que rivalizaban mucho con ustedes. Sí, bueno, yo dejé... Cara, creo. Claro, pero eran ellos los que... Controlaban por ahí la... Sí, controlaban, pero yo activamente de jugar dejé en el año 80 y ya llevábamos 7 u 8 años ininterrumpidos de campeonato. De campeones. Y bueno, y después se formó la Unión de Entrerriana y se siguió siendo campeón. Y cuando ustedes jugaban en la Unión Santafesina, ¿cómo hacían para jugar los campeonatos argentinos? A nivel de selección. A nivel de selección se formaba el seleccionado de la Unión Santafesina. ¿Y jugaban entrerrianos? Por supuesto, sí. ¿Y vos jugaste? Yo jugué mucho tiempo en la Unión Santafesina. ¿Segunda línea también? Segunda línea, sí. Jugamos varios campeonatos argentinos. Es decir, en aquella época estábamos en lo que hoy se llama el grupo A. Nosotros íbamos siempre a jugar semifinales. Zona campeonato. Creo que un añito después hay un subcampeonato argentino, capaz que Ramón le tocó. Nosotros jugábamos semifinales con equipos muy buenos. Era buen equipo. Nosotros teníamos muy buen equipo. Se formaba una selección a nivel competitivo muy bueno, pero más que nada porque se formó un buen grupo. Yo el otro día viajaba de Buenos Aires y me encontré con uno de los muchachos que hacía mucho tiempo que no veía, de aquella selección, y bueno, nos pusimos... ¿Te acordás el apellido? No te acordás el apellido. La polaca Cresman, ¿cómo no me voy a acordar? Es más, yo estaba de espalda y él me golpea el hombro y me dice, mirá, te vi de costado y te vine a saludar porque hacía mucho tiempo, muchos años que no lo veía, y recordábamos a raíz de eso de que se había formado un lindo grupo en esa selección. ¿Y no se vieron más?
¿No nos prolongaron vemos. el tercer tiempo en la No, vida? no, nos vemos, nos veíamos, nos solemos ver, porque muchos éramos de acá de Paraná. Sí, yo te diría que había un 40 o un En algún momento, 50% de gente de acá de Paraná, porque a raíz de que Estudiante era campeón, Tilcar era subcampeón, o terciábamos ahí, y entonces se formaba. Y Felipe, y por esas cosas de la vida, ¿también te tocó ser alguna vez capitán? Sí, sí, también. Un par de años fui capitán. No me pregunte los años porque no me acuerdo, pero sí, habrá sido en el 76. Más ¿Fuiste capitán de estudiantes? Fui capitán de la primera estudiante. Y fui capitán del seleccionado de Santa Fe también. ¿También? También en un par de oportunidades. ¿Eras un tipo aglutinador o eras un tipo que liderabas con la mirada, con los gestos, o eras un tipo extrovertido? No, nunca fui extrovertido. No, Es más, no tenés la facha de extrovertido. No. Nunca fui extrovertido. Siempre Pero fui sí medio- de que te consulten, que se te Yo no acerque sé cuál es alguien. la razón por la cual a mí me... Hay personas por que ahí- lideran sin hablar, yo ya las he conocido. No sé, Tienen a lo ese, mejor, ese protagonismo de vamos a preguntarle, a ver qué te parece. a lo mejor haya sido así, pero no era mucho de consulta lo mío. Había gente en el equipo que, hablemos de técnica, técnicamente eran muy superiores. Bueno, pero vos sabés que los valores humanos tienen mucho que ver. en todo Sí, esto. puede ser que yo haya tenido los valores humanos que vieron la gente que me nombró capitán en esa época. Había gente, entrenador y gente más representativa, más antigua en el club que nosotros, que nos... Yo tengo que hacer una pausa Sí. antes de hablar con Ramón. Con el maestro. Pero, ¿qué tal jugaba de segunda línea, Felipe? Buen jugador. ¿Jugaba bien? Sí. No lo diga porque el papá. No. No, los dos fueron buenos jugadores. Honestamente. Cada uno te en su digo. puesto. Sí, por supuesto. ¿Mm? Los dos fueron buenos jugadores, pero mucho mejor, buena gente, buenas personas. Eso es lo que vale, ¿no? Sí. Toda Ya la- volvemos en Ayer y Hoy.